Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación. Jóvenes y señoritas, muy buenas noches, bienvenidos. Vamos a desarrollar la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 9, ¿no? Entonces, ¿sí me escuchan? Hola, hola. Sí, profesor. Les acabo de enviar la actividad, por favor, abran la actividad de tal forma que me sigan la secuencia. Si tienen alguna duda, alguna consulta, les ha quedado de repente alguna duda de la actividad número 1, ¿lo han revisado la actividad número 1? Sí, profesor. ¿No tienen ninguna consulta, ninguna duda? No, profesor. Bueno, entonces en lo que respecta a la actividad número 1, ahí se aplicó lo que es la técnica de la entrevista. ¿Para qué? Para recoger información referente al problema. Bueno, si se fija, o en todo caso pueden ahí observar que la experiencia de aprendizaje número 9 está enfocado a la creación de prendas de vestir para combatir el friaje, ¿no? Y aquí hay temporadas en donde, por ejemplo, hay mucho frío, ¿no? En Cajamarca no se da mucho, pero sí en algunos lugares. Por ejemplo, tenemos de repente por la zona de Cumbemayo, de Chetilla, por ahí hace bastante frío, ¿no? Entonces, o de repente puede ser también en algunos lugares en Cajamarca, aparte siempre en las alturas, sobre todo por la zona, por ejemplo, de Gavilán, por esa altura, se siente el frío. Entonces, la experiencia de aprendizaje número 9 está enfocada a cómo o qué es lo que debemos hacer, a qué prototipos podemos crear de prendas de vestir de tal forma de solucionar el problema del friaje o de las heladas, ¿no? Entonces, de repente en Cajamarca se da cuando llueve, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué prendas de vestir podemos plantearnos como solución a ese problema? Entonces, en la actividad número 2 de la experiencia de aprendizaje número 9, se denomina organizamos la información recogida y definimos el problema. Entonces, vamos a organizar la información recogida en la fase de empatizar y luego vamos a definir el problema, ¿no? Entonces, antes de continuar, sugerirles a todos ustedes que cumplan con sus actividades de manera responsable, con la finalidad pues de que aprueben el área, no solamente el área de educación para el trabajo, sino también las demás áreas que cumplan de manera responsable, con la finalidad de que por A o B pueden estar desaprobando alguna área y pueden estar pasando a recuperación o quizá quedándose de grado, y eso yo creo que no les va a convenir. Como estudiantes de quinto grado de educación secundaria, pues ya tienen que finalizar sí o sí este año su secundaria, ¿no? Sus estudios secundarios, porque si no, de repente hay estudiantes que van a continuar de repente trabajando o que van a continuar de repente estudiando, y eso les va a perjudicar, ¿no? El que se queden un año más o que se retrasen sus estudios, porque muchas veces después de quinto grado, cuando terminas, ya te planteas de repente otros objetivos, otras metas, de repente de viajar a otra ciudad, de repente estudiar alguna carrera técnica o profesional, ya tienes otras metas, otros objetivos. Entonces, para que no se trunque esos objetivos que ustedes tienen planteados, les sugiero de que desarrollen sus actividades, muy aparte que creo que hay estudiantes que trabajan, pero dedíquenlo tiempo, ¿no? Dedíquenlo tiempo, organicen su tiempo con la finalidad de que todos salgan aprobados. Bueno, esa es la sugerencia que les puedo dar. Y bueno, pues retomando el tema, esta actividad tiene como propósito que los estudiantes organizan la información recogida en la entrevista
y definen el problema orientado a crear prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje. Tenemos lo que es el estándar, ¿sí? Tenemos la competencia, la capacidad y las competencias transversales. Lo que ustedes se van a centrar para que desarrollen esta actividad específicamente son en base a estos 5 puntos. El propósito, los criterios de evaluación. ¿Qué considero como criterios de evaluación para el desarrollo de esta actividad? Vas a organizar la información obtenida en la actividad número 1, ¿no? Y luego vas a aplicar la técnica que es saturar y agrupar. Esta técnica ya lo conocen, pero de igual forma hay un ejemplo y también hay un espacio donde lo pueden aplicar la técnica. Entonces, por eso que la actividad es extensa, de 12 páginas, de tal forma que ya tienen el espacio. Como sugerencia también, no es necesario que lo impriman o que lo copien toda la actividad, simplemente lo que se les pide en tal página te piden. Eso lo puedes desarrollar en tu cuaderno o de repente en una hoja de papel bond, simplemente que debes guardarlo, de tal forma que más adelante quizás se va a dar las clases de manera presencial o semipresencial, posiblemente en diciembre, entonces ahí lo tienes que presentar, ¿no? Entonces deben guardar esas actividades desarrolladas para mostrar como evidencias. Entonces, luego el siguiente criterio de evaluación es que vas a sintetizar la información utilizando la técnica del mapa de empatía. La técnica también de alguna forma ya lo hemos desarrollado, pero de nuevo vamos a aplicar en esta actividad. Luego vas a definir el problema aplicando la técnica del POP, que también ya lo hemos desarrollado. Entonces, y luego de eso vas a generar preguntas con la técnica de cómo podríamos nosotros para buscar resolver el problema planteado o identificado, ¿no? Para solucionar el problema que tienen esas personas que viven por lo general en las alturas o en todo caso dependiendo de la época. Por ejemplo, estamos en la época de invierno y en estos días que ha empezado a llover hace frío, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer de repente para las personas, ya sea niños, jóvenes, mayores de edad, que tienen problemas de resfrío? Entonces, el reto de la actividad es cómo definir un problema que permita generar ideas creativas, novedosas e innovadoras para elaborar prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje. Entonces, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué prototipos o qué prendas de vestir podría de repente crear? Pero aparte de eso, que deben ser novedosas e innovadoras, ¿no? Que de repente esto no estén en el mercado. Si es que existe en el mercado, pues tender a mejorarlo, ¿no? Entonces, como producto de la actividad, define el problema teniendo en cuenta la necesidad según la información recogida en la entrevista realizada en la actividad de la fase empatizar. Entonces, teniendo en cuenta cuál es la necesidad de las personas a las cuales entrevistaron. Muy bien, entonces continuando con eso, llegamos a lo que es la parte de las evidencias. Entonces, como evidencias obviamente debes desarrollar todo lo que se te pide, pero aparte de eso, para que tenga en cuenta, debe aplicar el mapa de empatía. Ahí se me ha ido, le he repetido, pero acá es lo primero que debes aplicar es la técnica de saturar y agrupar. Luego debes aplicar la técnica de mapa de empatía. Luego aplica la técnica del POP y por último va a aplicar la técnica de cómo podríamos nosotros. Entonces son 4 técnicas las que usted debe desarrollar en esta actividad. De manera resumida, en esta actividad vamos a organizar la información recogida en la entrevista para luego definir el problema o necesidad de los usuarios. Para ello aplicaremos 4 técnicas para solucionar el problema y proponer soluciones de prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje, con la finalidad de idear alternativas de solución en la fase idear de la metodología del Design Thinking. Muy bien, pues cualquiera que fuese la idea de solución o en todo caso el proyecto que ustedes tengan en mente desarrollar para solucionar el problema del friaje, siempre deben enfocarse en estas 4 preguntas. ¿Para quién estás diseñando o estás creando ese producto?
de repente para jóvenes, para señoritas, para niños, para niñas, para bebés, para personas adultas, para mayores de edad, para personas que se encuentran de repente en la altura en las zonas altas de Cajamarca, ¿no? De repente de una específica, de una comunidad específica, ¿no? O de repente, pues, por eso, ¿para quién vas a crear esa solución? ¿No? ¿Cuál es el problema? El problema que hemos identificado, que tenemos en esta experiencia de aprendizaje, es el friaje. Entonces, en las temporadas de frío o de lluvias, pues, ¿no? O de repente también cuando cae heladas, que también suele caer heladas en Cajamarca. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el friaje o las heladas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a crear prendas de vestir para esa temporada. ¿Cómo vas a resolver el problema? El problema lo vas a resolver pues innovando, creando prendas de vestir que sean novedosas, de repente únicas, que sean de repente que tengan un mensaje propio de tu comunidad, que desean una vestimenta propia de Cajamarca, ¿no? De la comunidad donde ustedes se encuentren. ¿Por qué puede ser interesante la idea que ustedes están creando? ¿Por qué? Porque yo puedo de repente adquirir tu producto, me puede captar la atención, el deseo de comprar o adquirir tu producto, porque de repente, más allá de que de repente puede ser una frazada, puede ser una chompa, puede ser una casaca, puede ser un pantalón, pues de repente va a tener mucho que ver con el acabado, el diseño, de repente los colores, ¿no? La talla, de repente de que es fácil de repente de lavar, no se ensucia, o sea, ¿por qué me puede interesar el producto que usted está creando? Entonces, en base a estas 4 preguntas, ¿no? El para quién estoy creando, qué problema o necesidad estoy solucionando, cómo voy a resolver ese problema, ¿sí? Que he identificado, y por qué puede ser interesante el producto que yo estoy creando. En base a estas 4 preguntas, ustedes deben de plantearse deben considerar esas 4 preguntas para solucionar el problema identificado. Muy aparte de eso, de que esas 4 preguntas les puede servir para cualquier idea de emprendimiento o para cualquier negocio, ¿no? Para que le tengan en cuenta, ya que el área de educación para el trabajo está orientado a formar estudiantes emprendedores que tengan capacidad para manejar o para controlar o dirigir un negocio o una idea de emprendimiento o un proyecto de emprendimiento. ¿Ya? ¿Sí me han escuchado, jóvenes señoritas? Sí, profesor. Muy bien, antes de continuar, por favor, les pido que registren su asistencia al chat del Meet con la finalidad de controlar o saber qué estudiantes ingresan a la clase. ¿Ya? Entonces, habiendo ya trabajado lo que es la fase de empatizar, ¿no? En la fase de empatizar lo que se hace es recoger la información de los usuarios o de las personas que tienen el problema o que para que nos va a servir nosotros para plantear la solución, ¿no? Entonces, en la fase de empatizar se considera de que es bueno siempre colocarse en los zapatos del usuario o de las personas que en este caso tienen ese problema, para a partir de ello plantear una solución. Entonces, luego de haber trabajado lo que es la fase de empatizar, hoy en esta actividad vamos a trabajar lo que es la fase de definir, ¿de acuerdo? Entonces, en la fase de definir, pues aquí, como dice un pequeño texto, construye un punto de vista basado en las necesidades y percepciones de los usuarios. O sea, aquí usted va a identificar el problema y también va a plantear ya una posible solución, ¿no? Y cuál es ese problema y qué posibles soluciones puede dar. En la siguiente actividad vamos a trabajar lo que es la fase de idear, en donde ahí vamos a utilizar varias preguntas o de repente varias alternativas de solución para solucionar el problema del friaje. Ya vamos a imaginar allí, pero por el momento vamos a trabajar lo que es la fase de definir. Muy bien, partimos desde la página número 2, habiendo ya explicado todo lo que usted debe considerar, lo que es el propósito, lo que es los criterios de evaluación, lo que es el reto, el producto y las evidencias, ¿no? Para que desarrolle esta actividad. La situación significativa es la misma de la experiencia de aprendizaje, de la actividad número 1, de la experiencia 9. Entonces, ¿en qué está enfocada? Está enfocada
en creamos prototipos de prendas de vestir para combatir el friaje, ¿no? Entonces lo que se debe hacer es preparar frente de repente a una época en donde caiga lluvia o en donde caiga heladas o en las zonas altas de Cajamarca o de cualquier parte del país, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a leer la siguiente situación significativa. El friaje es un descenso brusco de temperatura que se intensifica debido al cambio climático. Afecta considerablemente a las niñas y niños de nuestro país, produciendo enfermedades que muchas veces los llevan a la muerte. Asimismo, hace estragos en los campos de cultivo y los animales domésticos, lo que perjudica la economía familiar. Las heladas se presentan en zonas andinas, ubicadas a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. En cambio, el friaje se produce en la selva por el ingreso del aire frío desde la Antártida, que genera rápidamente bajas temperaturas. Las regiones más afectadas por este fenómeno son aquellas que se ubican en la parte central y sur del país. En estos lugares, las heladas y el friaje incrementan las infecciones respiratorias agudas, principalmente en niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores y gestantes. Frente a esta situación nos planteamos el siguiente reto. Este es el reto de toda la experiencia de aprendizaje número 9. ¿Cómo podríamos evitar enfermedades a causa del friaje en las heladas de nuestra localidad? En los habitantes de nuestra localidad. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar ese problema? Y aquí en Cajamarca también se da. Cuando hay temporadas que hace frío, también, por ejemplo, hay problemas de resfrío, ¿no? Y también afecta a los niños principalmente y a las personas mayores de edad y también a las personas jóvenes, o en todo caso a todas las personas que muchas veces tienen de repente sus defensas bajas, ¿no? En lo que es vitamina C, ¿no? Entonces, esto también, aparte de eso, se requiere, en esas temporadas, se requiere de prendas de vestir, pues que abriguen, ¿no? Entonces, para evitar ese malestar. Entonces, empezamos por definir la necesidad de los usuarios, ¿no? Vamos a definir lo que es en base a la necesidad. Vamos a iniciar la actividad con la fase de definir. En esta parte debemos organizar toda la información recogida en la entrevista. De esta forma podremos sacar algunas conclusiones sobre las necesidades o los ensayos o revelaciones de los usuarios. Para ellos usaremos la herramienta de la técnica saturar, agrupar y el mapa de empatía. Entonces aquí vamos a trabajar dos técnicas. ¿A qué se refiere con lo que son las revelaciones o insight? Son las opiniones o aportes o de repente comentarios que les pueden dar las personas a quienes ustedes entrevistan, ¿no? Aplicando la técnica de saturar y agrupar. En esta actividad, aplicar la técnica de saturar y agrupar es una herramienta utilizada en la metodología del Design Thinking, que consiste en trasladar información recogida en la entrevista a pequeñas tarjetas de cartulina o papel y ordenarlas en grupos, ya sea por similitud o coincidencia. Entonces, aquí esas ideas debemos ordenarlas, ya sea por similitud o coincidencia. Según la sugerencia, te dice de que debes utilizar cartulina o papel, tarjetitas, pero también pueden, por ejemplo, utilizar un cuadro en la cual se haga varias divisiones y de repente se puede considerar los colores para identificarlo, ¿no? Entonces, ¿qué consiste saturar? Saturar. Traslademos toda la información que obtuvimos en las tarjetas pequeñas de cartulina y las iremos pegando en una pared de nuestra casa. Al principio podemos hacerlo sin seguir un orden en especial, copiando toda nuestra libreta de apuntes o del audio que hayamos grabado en la parte de la entrevista, ¿no? Entonces te sugieren, por ejemplo, que hagas varios papelitos pequeños de distintos colores o colores que se relacionen con algunas ideas que recogiste en la entrevista y que lo puedas hacer en la pared, por ejemplo, en la pared de tu casa o en un papelote o en tu cuaderno, pues haces cuadros, ¿no? En lo que respecta a agrupar, a continuación agruparemos las tarjetitas por contenido temático, por similitud entre ellas. Es importante crear grupos según los temas observados
para ir ordenando las ideas y buscar conexión más profunda de los usuarios con el tema. Esto permite alcanzar lo que es el insight y las revelaciones más inesperadas. Entonces, luego de eso, ten en cuenta lo siguiente. El objetivo final es sintetizar la información en temas interesantes y desarrollar los insights que sean útiles para poder crear soluciones de diseño. Una vez trabajada la técnica saturar y agrupar, debemos reconocer los insights que nos servirá para definir el problema a través de la técnica del punto de vista o POP y establecer la pregunta ¿cómo podríamos? Entonces, así, de tener en cuenta según la imagen. Por ejemplo, saturar, aquí están todas las ideas que lo puedes organizar en una hoja de papel o en tu cuaderno o de repente una cartulina o en la pared según te está indicando. Y luego el agrupar, pues es agrupar en varios criterios, teniendo en cuenta algunos criterios o las similitudes de las ideas que se haya tenido o que se haya recogido, ¿no? Entonces, en la siguiente página, aquí vamos a tener un ejemplo. Vamos al ejemplo. Hasta ahí, jóvenes, señoritas, ¿les tienen alguna consulta, alguna pregunta, alguna duda? Hola, hola. No, profesor. Ya, espero que me sigan la secuencia. Por favor, les pido No, profesor. para el desarrollo de la actividad, fíjense en base al ejemplo que se está desarrollando. Paso número 1, saturamos. Pues saturamos es transcribir todas las ideas que se ha obtenido en la parte de la entrevista. Con la lista de ideas recogidas en su entrevista realizada en la fase de empatizar, cada una de esas ideas claves las escribimos en una tarjeta, luego pegamos las tarjetas en un papelote o superficie. Por ejemplo, aquí nos está pegando, simplemente se ha realizado un cuadro, ¿no? Un cuadro o una tabla con diferentes columnas y diferentes filas, con la finalidad en cada fila o en cada columna o en cada celda, digámoslo así, cada cuadro de esto se llama celda, ¿ya? Entonces se ha colocado una idea. En la parte superior se coloca el reto o desafío. En este caso, ¿cuál es mi reto o desafío? ¿Cómo podríamos evitar enfermedades respiratorias en los niños a causa del friaje en la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca? Entonces, estas son todas las ideas. Saturamos las ideas recogidas en la entrevista. Entonces, aquí van a escribir todas las ideas. Por ejemplo, tenemos la idea, la de aquí. Hace mucho frío en la temporada de invierno, además cae granizo y hay lluvias muy fuertes. Recordemos que nos encontramos en una zona en donde hay lluvias, a veces hay lluvias torrenciales, ¿no? Hay lluvias que en algunos lugares se da algunas inundaciones. Hace poco se dio en los baños del Inca. Entonces, sus hijos se enferman, dicen, ¿no? Las opiniones. Sus hijos se enferman, el frío les da fiebre a los bebés y a veces hasta vomitan, ¿no? Entonces es otra opinión. En la siguiente, piensan que deben reforzar los techos de sus viviendas para amortiguar el frío y proteger de las lluvias y granizos. Por lo general este tipo de vivienda pues vamos a encontrar en las zonas altas, por ejemplo por el Gavilán, de repente como decía por la zona de Chetilla si alguien conoce. Entonces, ojalá hubiera ropa barata, ligera, en peso, pero que abrigue. Entonces esto es lo que las personas esperan, ¿no? Que la ropa sea económica o que sea barata y además que sea ligera, que no pese y que abrigue. Sienten tristeza porque sus negocios y ventas bajan en esta temporada de frío, ¿no? Entonces algunas personas de repente no van a tener los mismos ingresos económicos en esas temporadas de frío. Se preparan para, en la siguiente columna, dice, se preparan para el invierno usando ropa abrigadora, como ponchos, gorras, guantes o de repente también otros abrigos, ¿no? Les duelen mucho sus dedos por el frío, sus manos se rajan. Esto como consecuencia muchas veces de las heladas, ¿no? Aquellas personas que viven en las zonas altas, por lo general se dedican a cultivar sus terrenos y pues como producto de eso también las manos se malogran, ¿no? Y los dedos, ¿no? En invierno afecta su economía, pues no pueden realizar sus labores con normalidad, el negocio baja un poco, es referente a las personas que tienen un negocio, ¿ya? Entonces, tienen que abrigar con mucha ropa a sus bebés para que no se enfermen, que también se da en Cajamarca, cuando un bebé de repente, un bebé
Para que no se enferme lo tienes que abrigar, lo puedes colocar algunas colchas por ahí. Les preocupa viajar a Cajamarca a vender sus productos de cultivo porque hay muchos accidentes en la carretera en esa temporada. ¿A quiénes les preocupa esto? Les preocupa a las personas que viven fuera de Cajamarca, que a veces tienen que traer sus alimentos o tienen que traer sus mercaderías. A veces, producto de eso, a veces se dan accidentes en la zona, por ejemplo, de Gavilán, ¿no? Donde hay neblinas. Entonces, se sienten preocupados y angustiados porque el invierno afecta la salud de su familia. Entonces, hay personas que viven en esas alturas o en esas comunidades en donde esto existe heladas o friaje, ¿no? Entonces, se sienten preocupados porque esto perjudica la salud de su familia. Tienen poca ropa y están viejitas, lo que dicen las personas, ¿no? Entonces, desearían que en su pueblo vendan ropa abrigadora a precios más accesibles y económicos. Eso es lo que esperan las personas. Entonces, la siguiente idea es: no tienen recursos económicos para comprar ropa suficiente y de calidad que les abrigue. Entonces, muchas veces tiene que ver mucho el aspecto económico, ¿no? Ya que a veces los ingresos económicos de las personas que viven en la altura no es fácil de obtener el dinero, ¿no? Porque se dedican a la agricultura. Es peligroso movilizarse y viajar a otros pueblos o caseríos. ¿Por qué es peligroso? Porque a veces en temporadas de lluvia o en temporadas de friaje, por ejemplo, las carreteras se tienden a malograr, ¿no? Por ejemplo, en la zona cuando yo trabajaba por Chetilla, esa zona era pues mucho frío hacía por la zona de Jancate, por ahí la altura era demasiado frío, ¿no? Entonces también la carretera había muchos huecos, ¿no? O estaba en mal estado. La siguiente idea: utilizan muchas frazadas para dormir, dice, ¿no? Entonces tienes que utilizar varias frazadas para de tal forma que se abriguen. Ojalá, la siguiente idea, ojalá pudieran adquirir ropa abrigadora adecuada, de calidad, en su pueblo a precios económicos y accesibles, ¿no? Entonces eso es lo que esperan las personas. ¿Qué más? Consumen muchas bebidas calientes y alimentos adecuados que les den mucha energía y refuerzan su sistema respiratorio. Entonces es lo que hacen. Se ponen mucha ropa encima. Son muy pesadas e incómodas. A veces pueden colocarse mucha ropa que abrigue, suele incomodar, ¿no? Entonces, estas son todas las ideas que se logró obtener en la entrevista, en la actividad número 1, que aquí lo tengo también, de tal forma que, por ejemplo, aquí está, ¿sí? Estas preguntas que se elaboraron. Entonces, esas ideas lo van a transcribir a la parte de aquí, a este recuadro. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes, señoritas? ¿Sí me están entendiendo? Sí, profesor. ¿Ya? ¿No hay ninguna duda? Muy bien. No, profesor. En la página 5, ahí vamos a agrupar, ¿sí? Vamos a agrupar las ideas en base a algunos criterios, ¿no? Entonces, consideramos en este caso qué acciones realizan las personas, ¿sí? ¿Cuáles son sus opiniones? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Sí? ¿Y cuáles son sus pensamientos? Entonces, aquí agrupamos las ideas que se relacionan del cuadro anterior. Por ejemplo, acciones que realizan. ¿Qué es lo que hacen las personas? Se preparan para el invierno usando ropa abrigadora, ponchos, gorras y guantes. Eso está por aquí, ¿no? Por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, ¿ve? De aquí vino esta idea, ¿sí? Ahí está. De aquí se trasladó a esa parte. ¿A dónde? Según lo que dice las acciones que realizan. Utilizan muchas frazadas para dormir. Entonces, ¿qué es lo que hacen las acciones que realizan? ¿No? Y así lo van ordenando o lo van agrupando en base a sus opiniones. Por ejemplo, hace mucho frío en la temporada de invierno. Además, cae granizo y hay lluvias muy fuertes, dice. Eso es lo que opinan las personas. Les duelen mucho sus dedos por el frío. Sus manos se rajan o se parten, ¿no? Entonces, es lo que están diciendo las personas en base a sus opiniones. Lo que son sentimientos.
aquí en la parte de sentimientos. Por ejemplo, la primera idea, se sienten preocupados y angustiados porque el invierno afecta la salud de sus familias. Hay personas que a veces en época de friaje, o en las zonas donde viven y hace frío, hasta llegan a fallecer. Por ejemplo, por el sur del Perú, en Puno, ¿no? Ahí se da bastante las heladas, fallecen. Y también hay niños en donde de repente, si no tienen las posibilidades económicas para comprar una medicina, a veces les da el bronquitis o la bronconeumonía, creo que se llama, y eso acarrea la muerte, ¿no? Y a veces hay personas que también tienden a sufrir de esa enfermedad toda su vida, ¿no? Entonces aquí se colocan los sentimientos. En el siguiente cuadro, aquí los pensamientos. Por ejemplo, tenemos aquí el primero: ojalá pudiera adquirir ropa abrigadora adecuada y de calidad en su pueblo a precios económicos y accesibles. Entonces, todas las ideas deben tener relación en base a estos criterios. Ustedes pueden considerar otros criterios, pueden hacerlo, y si no, simplemente fíjense del ejemplo y en base al ejemplo desarrollen su actividad. ¿Ya? Por ahí que va a haber opiniones que vamos a coincidir tanto en lo que está en la actividad como sus opiniones de ustedes, entonces lo pueden utilizar. Muy bien, habiendo ya desarrollado la técnica de saturar y agrupar, ¿sí? Entonces en la siguiente página, en la página número 6, ustedes tienen que aplicar la técnica de saturar y agrupar. En la parte superior colocan lo que es el reto o desafío, y en cada recuadro van a colocar las ideas que ustedes recogieron o que ustedes identificaron en lo que es la fase de la entrevista, y luego lo van a organizar en base a varios criterios, ¿ya? En base a varias ideas. Entonces, luego de eso, vamos a aplicar la técnica de mapa de empatía. Hasta allí, ¿vamos bien? ¿Sí se entiende? Hola, hola. Ya, estamos en la página número 7. El mapa de empatía también ya lo hemos conocido, ya lo hemos tratado. Entonces nos va a servir también para organizar la información, para sacar las opiniones que también, o para ordenar las opiniones que también hemos obtenido en la fase de la entrevista. Para eso, por ejemplo, lo que se sugiere es que debes dibujar ¿cómo se llama este diagrama? ¿Se acuerdan ustedes que están en quinto? Por ejemplo, aquí el diagrama. ¿Cómo se llama este diagrama? Matemática. Donde tienen 4 cuadrantes. ¿Cómo se llama ese diagrama? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Un plano cartesiano. ¿Cómo? ¿Qué decías, hija? Creo que sí está bien tu idea por ahí. Hola, hola. Bueno, lo que sé es cuando está así, sería un plano cartesiano. Muy bien, ¿no? Entonces, se le conoce a este como el plano cartesiano, ¿no? O también diagrama cartesiano. Entonces, el cual tiene 4 cuadrantes. El primer cuadrante, que está aquí, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante, ¿no? Entonces, en el primer cuadrante se va a colocar qué hacen, ¿no? O sea, lo que te sugieren, por ejemplo, dice dibujar en una hoja o cartulina un cuadrado y dividirlo en 4 partes, ¿de acuerdo? Esas son las indicaciones o qué se debe tener en cuenta para desarrollar el mapa de empatía. El paso 2, trasladar información agrupada en cada cuadrante según corresponda. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿No? Aquí, en el primer cuadrante, va a escribir los apuntes sobre lo que observamos durante la entrevista, o en el caso de las personas cercanas, de lo que hacen en la vida real, lo que están haciendo en ese momento, ¿ya? Referente al siguiente cuadrante, en donde indica qué dicen, aquí va a ir lo que es las frases registradas que nos llamaron la atención durante la interacción con el usuario o las usuarias, o sea, qué es lo que te están diciendo, qué opinan, ¿no? Y referente a lo que piensan,
¿no? Aquí pegaremos aquello que podemos inferir de los diálogos, observaciones y entrevistas que realizamos. En el siguiente cuadrante, ¿qué sienten? Aquí pegaremos los apuntes sobre las emociones que pudimos percibir, ¿no? Entonces, y aquí tenemos el ejemplo. En la parte superior, no olvidemos, siempre se coloca el reto desafío. Nuestro reto desafío es cómo podríamos evitar enfermedades respiratorias en los niños a causa del friaje en la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca. En este caso está enfocado a los niños. Ustedes pueden orientarlo a jóvenes, adolescentes, señoritas, de repente madres gestantes, de repente voy a imaginar que de repente señoras o mujeres que tienen la condición de madres abandonadas o madres solteras, o de repente padres también solteros o abandonados, de repente mayores de edad, ancianos, ¿no? Entonces depende a qué personas o a qué sector de personas ustedes pueden enfocar este tema, ¿no? Pero se ha considerado a niños. Entonces usted decía jóvenes, señoritas, mujeres, varones, ancianos o ancianas, ¿ya? O personas de mayor edad. Entonces, en la parte donde dice ¿qué hacen? ¿Qué es lo que están haciendo las personas? Estas ideas son las mismas que se encuentran aquí, en el mapa de ¿qué se llama? Acá en lo que es la técnica de saturar. Estas mismas ideas lo van a encontrar en la parte inferior aquí. Que es lo mismo. ¿Qué hacen? Dice que hace mucho frío en la temporada de invierno, además cae granizo y hay lluvias muy fuertes. ¿Qué más? No tienen recursos económicos para comprar ropa suficiente y de calidad que les abrigue. ¿De acuerdo? Estas son las mismas ideas. Se ponen mucha ropa encima, son muy pesadas e incómodas, que es lo que están haciendo las personas para tratar de solucionar ese problema. Utilizan muchas frazadas para dormir, dice. Tienen que abrigar con mucha ropa a sus bebés para que no se enfermen. ¿Qué más? Consumen muchas bebidas calientes, alimentos adecuados que les den mucha energía y refuerzan su sistema respiratorio. En el siguiente cuadrante, en donde dice, ¿qué dicen? Aquí, que sus hijos se enferman, el frío les da fiebre y a los bebés y a veces hasta vomitan. Les duele mucho sus dedos por el frío y sus manos se rajan o se parten. Tienen poca ropa y están viejitas la ropa. Se preparan para el invierno usando ropa abrigadora, ponchos, gorras, guantes o otros abrigos. Es peligroso movilizarse y viajar a los pueblos o caseríos. El invierno afecta su economía, pues no pueden realizar sus labores con normalidad. El negocio baja un poco. Muy bien, pues observen que se está trasladando todas las ideas anteriores, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? La primera, ojalá hubiera ropa barata, ligera, de peso, pero que abrigue. Ojalá pudieran adquirir ropa abrigadora adecuada y de calidad en su pueblo a precios económicos y accesibles. Piensan que debe reforzar los techos de sus viviendas para amortiguar el frío y protegerse de las lluvias y granizo. Desearían que en su pueblo vender ropa abrigadora a precios más accesibles y económicos. Y en el último cuadrante, ¿sí?, en referente a la pregunta ¿qué sienten? ¿De acuerdo? Dice, se sienten preocupados y angustiados por el invierno, porque el invierno afecta a la salud de sus familias. Sienten tristeza porque sus negocios y ventas bajan en esa temporada de frío. Les preocupa viajar a Cajamarca a vender sus productos de cultivo porque hay muchos accidentes en la carretera en esa temporada, ¿no? Entonces eso le decía que a veces hay accidentes, por ejemplo, a veces los carros de repente se desvían, ¿no? Entonces cuando llueve, ¿no? Cuando hay temporada de lluvias o de friaje. Muy bien. Luego de eso, en la siguiente página, ustedes también tienen que, pues, hacer lo mismo que se ha hecho aquí, ¿de acuerdo? Referente al mapa de empatía, ustedes también tienen que transcribir esas ideas referente a lo que hacen, ¿sí? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que dicen referente al tema? ¿No? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cuáles son las
ideas también que se identificó y qué es lo que sienten, ¿no? Entonces, hasta allí. ¿Se va entendiendo, jóvenes, señoritas? Hola, hola. Sí, profesor. Continuando con lo que el desarrollo de la actividad, vamos a llegar a lo que es la aplicación de la técnica del POP. De igual forma, esta técnica ya ustedes lo conocen. La técnica del POP se utiliza para identificar o para definir las necesidades y obviamente ya en sí definir el problema. ¿De acuerdo? Ya la necesidad lo tenemos. La necesidad de las personas es que tienen necesidad por adquirir trajes o ropa de vestir para la época de frío, ¿no? Entonces, ahora vamos a aplicar la técnica del POP. ¿Cuál es la estructura de la técnica del POP? Primero, el usuario. ¿Qué es lo que necesita? Va a ir su necesidad. Luego va la palabra por qué, ¿sí? Y luego va las revelaciones o las insights de las personas. Entonces, aquí indica los usuarios, el segmento de personas a los cuales se observa o entrevista, ¿no? ¿A qué personas? Pueden ser familiares, pueden ser conocidos o pueden ser también personas extrañas, simplemente que es necesario entablar un diálogo o una conversación, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? La cual está presente cuando los usuarios la mencionan, sienten, piensan o simplemente cuando se observa o infiere. Y las insights son las revelaciones o las opiniones también o datos que nos sugiere cómo resolver el problema, ¿ya? Entonces, aquí vamos al ejemplo de la formulación del POP o POP o why, ¿sí? O punto de vista en español. Entonces, el reto o desafío, siempre en la parte superior debe ir el nombre del reto. ¿Cuál es nuestro reto? ¿Cómo podríamos evitar enfermedades respiratorias en los niños a causa del friaje en la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca? Entonces les decía, ustedes pueden también enfocarse a niños, pueden enfocarse a varones, mujeres, pueden enfocarse a personas de la tercera edad, digamos mayores ya, de repente mayores de 60, ¿no? O de repente de alguna comunidad, obviamente de alguna comunidad. Entonces, en la parte donde dice usuarios, aquí voy a colocar, ¿no? Que dice, los pobladores de la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca. ¿Quiénes son? De repente he considerado la comunidad de Xudal, ustedes de repente lo van a hacer de la comunidad de por acá de Pariamarca, de repente de Huacariz, de repente del Cumbe, de repente del Gavilán, o donde ustedes creen conveniente, pero que se da el problema del friaje, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Sí? Entonces, las necesidades que tienen ellas es proteger a sus familias de las enfermedades causadas por el frío. Esta es su necesidad, de proteger a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué quieren? Porque es la revelación. Porque quieren cuidar su salud sustituyendo la ropa gruesa y pesada por una ropa térmica y ligera en peso que les abrigue y les dé la protección adecuada, ¿no? Entonces, esto es lo que ellos quieren o lo que desean, ¿no? Entonces, que haya ropa que sea térmica, que sea ligera en peso, que les abrigue y obviamente les dé una protección adecuada. ¿A quién está orientado? A los pobladores de esta comunidad, ¿no? De la comunidad de Xudal. Ya les decía, ustedes pueden enfocarlo a otro lugar donde ustedes crean conveniente o donde ustedes se encuentren, ¿no? Entonces, si ustedes observan aquí, ahora vamos a construir o vamos a definir el problema, ¿de acuerdo? En la parte inferior, en este recuadro o en esta celda. Entonces, observen que aquí el texto está de colores, ¿de acuerdo? Lo primero, los usuarios. ¿Quiénes son? Los pobladores de la comunidad de Xudal de la provincia de Cajamarca. Esto de aquí ha venido de aquí, ¿sí? Luego se va por la palabra que necesitan, ¿de acuerdo? Esto de aquí ha venido aquí, necesitan. Luego, necesitan proteger a sus familias de enfermedades causadas por el frío. Si ustedes observan la parte verde, también ha venido de la necesidad que está aquí, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, luego viene la palabra ¿por qué? La palabra ¿por qué? Que está aquí, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la revelación que tienen las personas? También ha venido de esta parte,
acuerdo? Entonces aquí ve. Quieren cuidar su salud sustituyendo la ropa gruesa y pensando por una ropa térmica y ligera en peso que les brinde la protección adecuada. Esto de aquí ha venido de aquí. ¿Sí? Entonces de esa forma se ha construido el problema. Jóvenes, señoritas, ¿entendieron? Hola, hola. ¿Están allí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Sí, profesor. Muy bien. Y en la siguiente página, la página número 10, aquí ustedes tienen que hacer lo mismo, tienen que aplicar la técnica del POP, ¿sí? Después de identificar las necesidades y problemas y problemática de los usuarios a realizar su entrevista, te corresponde redactar el POP relacionando tu desafío y la información recogida en tu entrevista. Entonces, en la parte superior aquí van a colocar cuál es el reto o desafío que ustedes han escrito o han identificado o han definido. No se olviden que la parte de acá donde dice los usuarios, ¿quiénes son? De repente un sector jóvenes que se encuentran o que viven en la altura de Cajamarca, en el lugar denominado Gavilán, por ejemplo, ¿sí? O de repente por arriba, por ejemplo, antes de Gavilán, por ahí, también por ahí hace frío, ¿no? Por ahí San Juan, por ejemplo, en el distrito de San Juan, ¿no? Que también es un lugar donde hace frío, o Chetilla, decía, o de repente el Cumbe, o por allá, el lugar de Jancate, por ejemplo, por ahí hace bastante frío, ¿no? ¿Cuál es su necesidad, ¿no? La necesidad de qué tienen esas personas, de repente solucionar problemas de resfrío, ¿no? Es su necesidad que abrigarse, de repente sentirse más cómodos, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente eso les causa problemas económicos, problemas de salud a su familia, ¿no? Entonces, luego en base a eso van construyendo, traen esta parte primero, luego viene esta acá, luego aquí, luego la palabra por qué y finalizar con la revelación o los insights. Bueno, y de esa forma se aplica la técnica del POP. Luego, para finalizar ya la actividad, vamos a trabajar la técnica de cómo podríamos nosotros, ¿sí? Esta técnica, estas tres palabritas siempre van a ir unidas al inicio. Aquí es casi lo mismo de la técnica del POP. Si observamos acá la estructura, casi lo mismo, ¿no? Vienen los usuarios, la necesidad y la revelación. Y luego aquí, en la que es la técnica de cómo podríamos, simplemente que vamos a agregar las tres palabras, cómo podríamos nosotros. Obviamente cambia aquí, ya no va la palabra anterior, aquí se ha cambiado por hacer, por ejemplo, cuál es en la anterior, necesita, ¿no? La palabra necesita. Y la otra palabra también ha cambiado, en lugar de para, ahora es, en lugar de por qué, ahora es para, ¿no? Bueno, es la estructura de la técnica de cómo podríamos nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros hacer que los pobladores de la comunidad de ciudad de la provincia de Cajamarca protejan a sus familiares de enfermedades causadas por el frío para cuidar la salud, sustituyendo la ropa gruesa y pesada por ropa térmica y ligera en peso que les brinde una protección adecuada? Entonces, de esta partecita de las revelaciones, de aquí voy a plantear diferentes ideas de solución la siguiente actividad, en la fase de idear. Y si observan aquí, se hace lo mismo, se construye. ¿Cómo podríamos? ¿Sí? Bueno, se ha obviado el término, en algunos casos se utiliza también nosotros, ¿sí? ¿Cómo podríamos nosotros hacer, ¿sí?, para que los pobladores de la comunidad y ciudad de la provincia de Cajamarca protejan a sus familias de enfermedades causadas por el frío para cuidar la salud, sustituyendo la ropa gruesa y pesada por ropa térmica y ligera en peso que brinde la protección adecuada? Entonces, de esa forma hemos ya planteado o hemos definido nuestro problema. Este es nuestro problema. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos definido el problema y en la siguiente actividad vamos a idear las soluciones. Entonces, ahora les toca a ustedes, es hora de crear. Al tener definido el problema debemos pensar cómo podríamos resolverlo. Para esto aplicaremos la técnica de cómo podríamos, ¿no?, que consiste en
generar preguntas vinculadas con los usuarios, sus necesidades y las revelaciones encontradas. Esta técnica de cómo podríamos nos va a permitir a nosotros plantear diferentes ideas de solución o idear distintas ideas de solución. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido, jóvenes, señoritas? ¿De repente tienen alguna pregunta, alguna parte que no hayan entendido de repente para volver a explicar algo? Por mi parte todo entendido, profesor. Muy bien, pues les felicito a cada uno de ustedes que están cumpliendo con el desarrollo de sus actividades y que ingresan a la clase. No se olviden de registrar por favor su asistencia y cumplan. Ya solamente quedan 3 clases, 3 semanas y se acabó sus clases. ¿Sí? Y terminaron su secundaria. ¿Ya? Muy bien, entonces todo queda en que ustedes le pongan el empeño, el esfuerzo, la dedicación con la finalidad pues de salir victoriosos y digan, meta cumplida, cumplí, terminé mi secundaria, ¿no? Y ahora a cumplir otros objetivos, otras metas. No se queden solamente con secundaria. Si que por A o B de repente no les apoyan sus padres o no tienen el apoyo, esfuércense de manera individual, estudien, logren sus metas, sus objetivos, que esa es la sugerencia o el consejo que les puedo dar, jóvenes. ¿Ya? El día de mañana les voy a llamar, ojalá me contesten, porque me preocupa su situación de sus compañeros que no envían sus evidencias. ¿Ya? Entonces, para finalizar la actividad, en este caso, la competencia, y aquí tienen el criterio de evaluación que ustedes se pueden autoevaluar. Si lo lograron, estoy en proceso, o qué puedo hacer para mejorar mi aprendizaje. ¿De acuerdo? De acuerdo. La actividad está desarrollada en 12 páginas, es extensa porque también contiene los espacios para que ustedes allí mismo lo desarrollen, ¿ya? O lo pueden desarrollar, solamente impriman las páginas que es para que desarrollen, no todo, ¿no? O en todo caso también lo pueden transcribir o lo pueden desarrollar en su cuaderno, pues, ¿no? O en una hoja de papel bond, pero eso sí, les pido que por favor lo guarden, ya que si se da de manera presencial las clases, posiblemente ahí les voy a pedir sus actividades que me presenten, ¿ya? Entonces, eso ha sido todo el desarrollo de la actividad número 2, que corresponde del 22 al 26 de noviembre. No se olviden de enviarlo mañana a partir de las 6 de la tarde, ¿ya? Y si por ahora tienen algunos inconvenientes, me escriben al WhatsApp de tal forma creo que el grupo va a estar habilitado hasta el día lunes, o sea, no va a estar bloqueado, entonces tienen tiempo como para que lo puedan desarrollar. Más vale tarde que nunca a que no envíen sus actividades. Ha sido un gusto, un placer haberlos escuchado nuevamente. Gracias por haber ingresado a la clase. Me despido, se cuidan mucho y que Dios me los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Cuídense. Igualmente, profesor, muchas gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Cuídense, hasta luego. Aprendo en casa. Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo del programa educativo que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Aprendo en casa. Aprendo en casa. Ministerio de Educación.